Hola, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo este 8 de noviembre de 2022. Dicen que no hay casualidades sino causalidades. Y este programa está dedicado fraternalmente a nuestros hermanos bolivianos, quienes pasan por una etapa de transición que esperemos sea positiva para ese país hermano y que está unido tan fraternalmente a Crisol Ciudadano. Es una conferencia dictada por un hermanito que es una de las autoridades del Consejo Nacional de Amautas y Guías Espirituales de Bolivia. Hoy también se conmemora la llegada de Hernán Cortés a la Ciudad de México y su encuentro con el Tlatoani Moctezuma. Hoy estamos de plácemes porque por primera vez nos unimos a Red Conaicop y hoy es un día mágico, dicen los que saben, porque es un día de eclipse lunar. Todo ello se une para recordar la grandeza del pueblo boliviano, del pueblo del Tahuantinsuyo, y recordar y conocer la filosofía y teología andina de voz del hermano Freddy Magno. Desde La Paz, Bolivia, bienvenidos. Soy de Bolivia, de la ciudad de La Paz, del territorio del Collasuyo, que era parte del Tahuantinsuyo anteriormente. En esta oportunidad voy a hacer un acercamiento a los conocimientos ancestrales de nuestro territorio, por cuanto es un gran placer y además es una obligación con nuestra historia el poder desarrollar el sentido de los cargos de las comunidades, ¿no? Y en ese sentido, actualmente soy autoridad del Consejo Nacional de Amautas y Guías Espirituales Yatiris y Chamacanis de Bolivia. Soy parte del Consejo Nacional. Principalmente mis actividades son respecto a curación, medicina ancestral, cosmovisión, cosmovivencia, filosofía y teología andina, como actualmente va denominándoselo, ¿no? En ese sentido, agradezco bastante a los hermanos de México por esta sesión para poder explicar las particularidades de nuestro territorio, pero también las similitudes que existen con todo nuestro territorio de la Via Yala. La Via Yala principalmente es la comprensión de todos nuestros pueblos ancestrales a este territorio que con la conquista le han denominado América. Anteriormente, los hermanos cunas de Centroamérica le conocían como Aviala. El Aviala es la tierra en constante madurez, en constante maduración, ¿no? Entonces, a partir de ese gran espectro territorial como es la Via Yala, dentro de este lado de la tierra, en el sur, teníamos nuestra formación histórica, nuestra formación social, tenemos nuestra formación territorial todavía, que son los suyos. Los suyos podrían entenderse como estados ahorita, ¿no? O macroestados. En ese sentido, en ese sentido, permítame un momentito. Ahora sí. En ese sentido, el Tahuantinsuyo ha sido una formación ancestral, no solamente por la obra y gracia de nuestros ancestros, abuelos y abuelas que vivían en este territorio,
sino que principalmente se da en la constante, se da esta comprensión del territorio y de forma de vida, principalmente con la relación mutua de convivencia, de crianza mutua entre nuestros grandes seres ancestrales, nosotros aquí le llamamos nuestros ajayus, que sería algo así vinculado al espíritu, al alma, a la esencia, o a lo que está en nosotros, pero en todos nosotros, ¿no? En ese sentido, la formación del Tahuantinsuyo tenía su economía, que era una economía que es de reciprocidad, tenía una política que era una política de la complementariedad. En eso nosotros tenemos nuestras propias palabras en el idioma aymara, ¿no? Que son el aini, que es la minca, que es también en la forma de pensamiento teníamos nuestra propia filosofía, nuestra forma de comprender el mundo, todavía la tenemos, que ese es nuestro yatiña, nuestro yachay, ¿no? Tenemos nuestro propio, lo que le llaman ahora, tenemos nuestro propio camino, nuestro propio destino, que nosotros le llamamos taki, ¿no? En quechua le llaman ñan, eso es nuestro saraui, es decir, es hacia dónde nosotros vamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este lado del hemisferio, que sería el hemisferio sur, la formación del Tahuantinsuyo se basaba en 4 partes, ¿no? La comprensión un poco más espiritual de esto serían las 4 direcciones de la vida y también las 4 direcciones de la muerte. La muerte, como también nosotros comprendemos y también los otros pueblos indígenas de otros territorios, como en México, la muerte no se la concebía como el fin último de la existencia de algo, ¿no? Sino será solamente el transcurrir y el poder estar en comunidad o en constante relación también a través de nuestro ajayo, de nuestro espíritu, con el otro lado de la vida, que es inmaterial, que es intangible, que a veces es invisible, ¿no? Pero que en momentos de fiesta específicas, como en el 2 de noviembre, en la fiesta de, nosotros llamamos el Amaypacha, la fiesta de nuestros ancestros, ¿no? El tiempo de los ancestros, cuando vienen a visitarnos también, como allá en las tierras de Centroamérica, podemos convivir con ellos, ¿no? Entonces el Tahuantinsuyo tiene esa clase de configuración de las 4 direcciones, de los 4 elementos de la vida. Por eso se llama Tawa, ¿no? Tawa en quechua quiere decir 4. En aymara se le dice pusisuyu, les decíamos. Entonces, esta noción de la idea de 4, del Tawa, ha configurado el territorio también. En esta configuración de 4 territorios, en mi caso yo voy a hablar de uno de esos 4 territorios, que es el Collasuyo, ¿no? Existe el Tahuantinsuyo, tiene el Antisuyo, el Chinchasuyo, el Antisuyo, y más abajo, más al sur, estamos nosotros, los aymaras, los diaguitas, los mapuches que están más al sur, somos parte del Collasuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comprender ahorita nosotros desde este territorio, desde nuestras sabidurías, la actual relación con el mundo, ¿no? Collasuyo se puede traducir de manera muy sencilla como suyo, territorio, espacio, ¿no? Y también colla quiere decir medicina. La medicina que existe en las plantas, ¿no? Por eso aquí en el Collasuyo hay un sector muy conocido que es el sector de los Callaguayas, pero antes se llamaban los Collaguayas o Collaguayos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sector específico de médicos. Los Callaguayas o Collaguayos son todavía los hermanos y hermanas que manejan las plantas en sus bolsas. Aguayo es un mantel tejido por nuestras abuelas en el cual se manejan las plantas, las medicinas, ¿no? Entonces, Callaguayas
también se le puede decir aquel que lleva las medicinas en el aguayo, ¿no? Entonces, todos estos pueblos que están dentro del Collasuyo pueden ser conocidos como los collas o los collanas, ¿no? Por eso en el territorio de Bolivia, a las tierras altas donde nosotros habitamos, a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, otros hermanos que viven a 4.500, 5.000, aquí en La Paz está a 3.600, aquí unos metros más arriba, que estamos con la ciudad del Alto de La Paz, están a 4.000 metros. Todos los que vivimos en las tierras altas de Bolivia nos llamaban collas, ¿no? Actualmente la categoría de colla o la palabra de colla es algo despectivo, o se la está tratando de manejar como algo despectivo por los, entre comillas, los hermanos que son mestizos o los que tienen orígenes de otras culturas, ¿no? Sin embargo, desde el proceso histórico-político que se ha dado en Bolivia desde el 2003, yo podría decir, con el alejamiento o el despachar a algunos gobiernos que eran contra el pueblo, se ha empezado a emerger una reconstitución de nuestros saberes y de nuestros pensamientos, ¿no? En ese sentido, yo quisiera poder compartirles algo acerca de lo que es la cosmovisión, la cosmovivencia del Tahuantinsuyo, pero principalmente o específicamente desde el Collasuyo, desde donde yo provengo, ¿no? Yo le pediría a la hermana, por favor, podría abrir las diapositivas. Muchísimas gracias, hermana. En este primer cuadro, yo voy a hacer un acercamiento desde la espiritualidad ancestral milenaria, porque desde ese ámbito voy a poder hacer una explicación que no sea muy sesgada para este territorio, ¿no? En este primer cuadro podemos ver la intrínseca relación, o sea, nuestra convivencia, nuestro Aini, nuestro Amuyu, nuestro Ayllu. Ayllu quiere decir una comunidad ancestral, no solamente de humanos, sino también con aquellos seres tutelares que nosotros estamos conviviendo constantemente. Por ejemplo, aquí en el Collasuyo tenemos montañas de 6.000, 6.500 metros, a los cuales nosotros también les llamamos abuelos, es decir, nosotros le llamamos achachila. Achachila quiere decir el abuelo más abuelo de nuestros abuelos, ¿no? Achachi, el más antiguo, ¿no? Y en esta primera diapositiva podemos ver a Huiracocha o Apuconillatixi Huiracocha, que sería nuestro gran hacedor y criador de nuestra vida, ¿no? Esta figura en pantalla tendría que estar saliendo a la derecha, con las dos varas, ¿no? Esta figura está en nuestros templos sagrados de Tiwanaku. Tiwanaku es el centro geopolítico principal anterior al Tahuantinsuyo, por cuanto nosotros tenemos nuestra cosmovisión, por lo menos los aymaras, que venimos mucho antes de que se conforme el Tahuantinsuyo, ¿no? Nosotros venimos siempre de la tierra de los collas, del Collasuyo, ¿no? Más allá, en la figura circular tenemos la chacana. La chacana es nuestra forma de comprender el universo. Ahí están el tawa, que son las 4 direcciones, los 4 espacios, nosotros llamamos pacha, ¿no? Los 4 pachas de nuestra vida. El mancapacha, que sería todo aquello que está debajo de la tierra, minerales, aguas subterráneas, algunos seres que viven ahí debajo de la tierra. El acapacha o el lugar visible donde los seres humanos pueden vivir, plantar, convivir con animales, seres, ¿no? También está el alajpacha, el lugar arriba de nuestra cabeza de los seres humanos, donde están los achachilas, porque son las montañas que están muy arriba, las nubes, las estrellas, el cosmos, nuestros padres
el Padre Sol, que nosotros llamamos Wilcatata, o Ipaximama, que es nuestra Madre Luna, ¿no? Las estrellas, el universo, las constelaciones, que nosotros le llamamos Hachahawira, la gran constelación, la Vía Láctea, nosotros le llamamos Hachahawira, ¿no? Y hay un cuarto espacio, cuarto Pacha, que nosotros le llamamos el Cauqui Pacha, que quiere decir el Pacha que todavía no podemos conocerle, lo incognoscible, ¿no? Entonces, esa es nuestra plataforma desde el cual vamos a empezar a hablar de nuestras singularidades, pero también de nuestras similitudes con los otros pueblos ancestrales. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí quisiera mostrarles una relación, ¿no? Una relación entre nuestros mitos ancestrales, ¿no? Y nuestros horizontes míticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos como base fundamental que aquellos mitos que nos conforman a nosotros no es comprendido como lo comprenden el mundo moderno, o los occidentales, o los que que tratan de desvalorar nuestros conocimientos. Mito, nosotros lo comprendemos como una verdad acaecida en un momento histórico que conforma nuestro pensamiento, nuestro espíritu. Entonces, mito no es un cuento o una invención, sino mito nosotros lo comprendemos como un hecho real, concreto, que ha sucedido en un determinado tiempo. Y eso cuando tenemos esa comprensión de mito, sabemos que nuestros cuentos de nuestros abuelos, que le llaman mito, son reales. Y como son reales y verdaderos, nosotros podemos tener la suficiente potencia espiritual, la conciencia, la racionalidad, para poder exponerla de una forma tal que pueda dar una respuesta a la humanidad. Por ejemplo, en nuestros mitos ancestrales de la formación del mundo siempre hablamos del Konkan. El Konkan es nuestra dualidad primigenia. Es decir, siempre ha habido hombre-mujer para que ellos, a partir de la complementariedad y de la reciprocidad de todo, pueda generar vida. En ese sentido, han aparecido dos, aquí me olvidé uno. Tenemos nuestros grandes seres, que es el Apucunilatic, Huiracocha, Pachayachachic, Incasi Pachacama, que es como el Padre Cosmos, nuestro gran hacedor, criador de la vida. Pero también tenemos a nuestra Pachamama, ¿no? Ajre Pachamama es nuestra madre vida, madre tierra, madre criadora de la vida. ¿Y eso qué nos da a entender? Que antes de que lleguen los españoles o de esa crisis de la colonia, de invasión, de muerte, de genocidio, teníamos nosotros una comprensión de nuestras propias formas de vida. Pero cuando llega la colonia, lo que sucede principalmente en el Collasuyo es que a nuestras autoridades siempre las descuartizaban, las separaban. Y esto no hay que dejarlo desapercibido porque han roto esa unidad, ese cuerpo común de nuestro territorio, de nuestra espiritualidad, ¿no? Por eso nosotros hablamos de reconstitución de nuestro Sarawi, de nuestro Taqui, de nuestro, ¿qué quiere decir? La reconstitución de nuestro camino, de nuestro destino, de nuestra vida, en base al cuerpo, la razón, la emoción, el espíritu, para unir las partes que se han roto o lo han dividido, ¿no? ¿Y esto en vista de qué? En vista de un horizonte civilizatorio. Principalmente en La Paz estamos tratando, a partir de nuestros conocimientos ancestrales, empezar a dar una respuesta a la humanidad, una respuesta a todos los otros pueblos que están sufriendo como hambres, guerras, las crisis económicas, financieras, medioambientales, las crisis políticas, sociales. Estamos formulando a partir de nuestros conocimientos ancestrales, de nuestro amor y nuestro pensamiento, un horizonte civilizatorio por el cual nosotros podamos
dar al mundo o permitir al mundo conocer nuestra forma de vivir, que no ha sido eliminada en su totalidad, sino que a partir de nuestros pueblos, de nuestros propios pueblos, en nuestras comunidades, estamos conviviendo día a día, aún en las urbes más grandes, como puede ser la ciudad de La Paz aquí en Bolivia, o también en el Perú por Puno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestras propuestas al mundo, como sería el Sumar Tamaña, que es el vivir bien, ¿no? O en quechua le dicen el Sumar Causay, que sería el vivir, el buen vivir, ¿no? Planteamos también desde nuestros propios pueblos la plurinacionalidad, no solamente como estados nacionales, como estados modernos a partir de 1800, desde el siglo XIX, sino que como plurinacionalidad a partir del reconocimiento de la autodeterminación de nosotros como naciones indígenas de formación anterior a los estados nacionales que a veces niegan nuestros derechos indígenas, ¿no? Y esto nosotros lo planteamos como principios axiomáticos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Principios evidentemente reales en sí mismos, que pueden ser observados en el diario vivir de nuestras comunidades. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una pequeña descripción de todos nuestros valores ancestrales, desde el Collasuyo o del Tahuantinsuyo, desde la cosmovivencia ancestral andina, ¿no? Que es el Aini, que es la ayuda mutua en el trabajo, la Minca, que es el trabajo comunitario, que es el Tumpa, que es el trabajo por partes. También nosotros manejamos mucho lo que es el respeto a los mayores, a los abuelos, respeto a las personas que están hablando, respeto al otro. También tenemos principios vitales como el que todo tiene vida, las plantas, los árboles, las montañas, todo tiene ahayu, es decir, todo tiene espíritu, y también todo tiene familia, porque somos una comunidad. Por eso nosotros a las montañas le llamamos abuelos, le llamamos achachilas. A la tierra nosotros le llamamos Pachamama porque es nuestra madre tierra, ¿no ve? Entonces nosotros nos llamamos hermanos y hermanas, gilatas, cuyacas, gilatanaca, cuyacanaca, ¿no? Es decir, nosotros nos llevamos como relación de enfamiliamiento, de encariñamiento. A eso, esos son algunos de nuestros valores, ¿no? Y principalmente que todo en nuestra forma de relación es sagrada. Es más, nosotros tenemos, principalmente esta semana que estamos viviendo, aquí en el Collasuyo, nosotros chayamos. ¿Qué quiere decir esto? Celebramos, le festejamos a la casa con flores, con sahumerios, con dulces. Eso porque nosotros consideramos que los objetos, lo que le llaman objeto al mundo moderno, también son sagrados, tienen ahayu, las casas, los autos, hasta nosotros chayamos, es decir, festejamos a nuestras oficinas, en los que trabajan en las oficinas, a sus computadoras, a sus escritorios, ¿no? Entonces ahí se rompe la lógica de sujeto-objeto. Nosotros no somos el sujeto que determina el objeto, sino que nosotros tenemos una relación de familia, de respeto y de lo sagrado. Siguiente, por favor. Aquí tenemos dos palabras o dos categorías que son, podríamos llamarle trascendentales, que son, que vienen desde el tiempo más antiguo, donde no existía nuestro actual sol, y que va a transcurrir hasta el fin de este sol también, que son los uiguiris. Los uiguiris, como está escrito ahí en el diapositiva, es el que vendría a comprenderse como aquel que cuida la vida. Así de sencillo, ¿no? ¿De dónde viene la palabra uiguiri? Viene de una palabra aymara que es el uigua. El uigua es la cría de todo animal, la cría de todo
de todo ser vivo, ¿no? Entonces, nosotros nos consideramos como uiguas. ¿Y quiénes son nuestros uiguiris? Nuestros uiguiris son pues nuestros grandes seres tutelares. Uiguiris son nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, abuelos de los abuelos, tatarabuelos. También son uiguiris nuestras montañas, nuestra Pachamama, Pachacama. Son nuestros grandes seres tutelares cósmicos, telúricos. Y nosotros nos consideramos hijos e hijas. Por eso nosotros no sentimos un poco esto lo que le llaman soledad, porque vivimos en familia. Aunque estemos caminando solos o tal vez estamos en un lugar donde no conozcamos a nadie y estamos físicamente solos, en nuestro alrededor, nuestra comunidad de vida nos está acompañando, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene ajayu. El ajayu es algo cercano, sería el espíritu, el ánimo, el alma, ¿no? La esencia, el éter, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Es esa o me Está retrasé? muy bien, está muy bien. Esto es como una especie de síntesis ya de lo que habíamos hablado hace unos minutos atrás. El Tahuantinsuyo es comprensión de convivencia y crianza mutua entre el territorio y lo humano. Es el respeto a lo sagrado de la vida, porque la conformación del Tahuantinsuyo no ha sido arbitrario, es decir, no ha sido por pensamiento de nuestras autoridades, sean Malcus o incas, para dividir el territorio como lo hacen los estados nacionales, sino que el Tahuantinsuyo ha tenido una eh, esencia de comprensión de lo sagrado del territorio. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque existe un camino que cruza todo el Tahuantinsuyo, que se llama el Camino del Inca, o nosotros le llamamos el Capajñán. ¿Qué quiere decir esto? El Capajñán pasa por todos los suyos, por todo el Tahuantinsuyo, es como una columna vertebral en el cual todos los hermanos de esta tierra, en algún momento de su vida, tienen que transcurrir todo este camino para convertirse en un verdadero ancestro o amauta o inca o en este territorio le llamamos Wilca, ¿no? Una autoridad, un ser completo, ¿no? Entonces, el Tahuantinsuyo tiene esa conformación de respeto a lo sagrado del territorio, que cuando tú estás en este territorio, sientes cómo es la convivencia y la crianza mutua, ¿no? En base a sus principios éticos, a su vida, de su sistema de moralidad, sus valores, ¿no? Y dentro de ello está el Collasuyo, bueno, como lo habíamos dicho, es la tierra donde vive la medicina, ¿no? Por eso nosotros a los collanas, a los collas, como nosotros nos llamamos los Aymar, somos collas, somos los hombres y mujeres médicos. O actualmente bien conocido se lo tiene como hombres y mujeres medicina, que sanan, que curan, no solamente lo humano, sino también hasta los ajayos, ¿no? Los ajayos de las montañas, del agua, de la tierra, ¿no? Siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Siguiente. Sí, esa se repite. Ah, sí, la anterior. Anterior. Perdón. Como ya tenemos una comprensión de... ¿Esta? Más abajo, por favor, más abajo, más abajo. ¿Esta? Más, la... Aquí, ¿esta? ¿Esa? La siguiente, la siguiente. La siguiente. Esa de aquí, más abajito, esa de ahí. Esa, por favor.
Gracias. Como ya tenemos una noción desde dónde nosotros estamos viviendo, es necesario en la actual situación mundial o global de crisis civilizatoria que estos conocimientos deban ser pertinentes no solamente para nuestros pueblos, sino es darle una respuesta real, racional, más humana a aquella que nos proponen los grandes centros de poder o las otras grandes culturas dominadoras, ¿no? En ese sentido, desde el mundo andino y desde el mundo aymara, desde el mundo colla, desde lo collana, ¿no? Nosotros, a partir de ese conocimiento que sería, de esta comprensión de la realidad que sería el sumaka maña, es decir, el vivir bien entre todos nosotros, no solamente lo humano, sino también con lo no humano, es que nosotros planteamos una salida al laberinto a través de un proceso de descolonización. El proceso de descolonización no es una desestructuración violenta de todo lo que fuese la colonia, porque también la colonia forma parte de nuestra propia realidad, aún en este idioma castellano o español. Todavía nosotros estamos inmersos en esa clase de resabios que nos quedan. Sin embargo, la descolonización, como le digo, no es un volver a nuestra vida ancestral antes de la colonia, porque sería como algo romantizador, es algo romántico volver de esa manera, sino la descolonización hace referencia al desmontaje de la racionalidad, es decir, de los pensamientos, de la filosofía, de la ciencia moderna, que es dominadora y que es de la muerte, a partir de mostrar todas sus contradicciones y de todas sus falacias de conocimiento. Descolonización significa comprender el cuerpo de diferente manera al del occidental o el moderno, es decir, como objeto que me pertenece a mí. No, la descolonización del cuerpo hace referencia a la comprensión del cuerpo como una entidad sagrada, por el cual eh, este ser que pueda ser comprendido como ñanca puede expresar a través del cuerpo, de la corporalidad, de lo sagrado del cuerpo, emociones, cariño, respeto. También hay la descolonización, también el proceso de descolonización es un método de comprensión y de revalorización consciente de nuestros saberes ancestrales, de nuestro amuyu, nuestro pensamiento, de nuestro chuima, de nuestro sentimiento, ¿no? De nuestro munay. También está de nuestros ajayus, de nuestros uyuiris, de nuestra comprensión con más allá de lo humano, nuestras deidades, lo que fueran las deidades, es decir, nuestros abuelos, nuestros seres cósmicos, telúricos, nuestros criadores de la vida. Por eso dice subjetiva e intersubjetiva. Subjetiva, ¿por qué? Porque en última instancia, aquí se tiene que hablar a nivel global, porque los problemas son globales. Y en ese sentido, esta clase de conocimiento no tiene que ser limitado solamente para nuestro pueblo, tiene que ser principalmente orientado a ellos para que nosotros mismos podamos empezar a tener nuestra comunidad real, nuestras formaciones comunitarias, nuestras formas de comprender la realidad, pero también eso no tiene que estar cerrado, sino que tenemos que darle una respuesta al mundo porque también lo requiere.
Se ha hablado del fin de la historia. Se ha hablado de que ya no hay un más allá de este sistema del capital, de esta actualidad moderna. Pero lo que no han podido evaluar ellos es que los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales, todavía estamos presentes y todavía podemos dar una alternativa real a nuestras formas, a otras formas de vida en el mundo, ¿no? Por eso nosotros decimos desde estas tierras aymaras, desde los collas, que nosotros tenemos un modelo de vida más racional, más humano, más real, y que es tan real que en el presente todavía lo estamos viviendo, y que es una respuesta a la crisis civilizatoria que estamos viviendo, ¿no? ¿Esto qué va a devenir en nosotros? Va a devenir en que nosotros comprendamos que nosotros estamos acá como seres, como hombres y mujeres, que tenemos que caminar nuestro Kapajñán, nuestro Sarawi, nuestro Taki, que es nuestro camino, nuestro sendero, el camino del ser noble. Muchos han escuchado del camino del Inca. Inca es una metáfora. Inca no solamente era la autoridad de un territorio, como lo describen muy fácilmente los libros de historia, o los antropólogos, o los que tienen este conocimiento occidental, sino Inca es una metáfora. Inca era el hijo del sol e hija del sol. Cuando se dice es el camino del Inca, es el camino de ser el hijo del sol. Y sol también es una metáfora. Sol quiere decir luz. Sol quiere decir brillo. Sol quiere decir nuevo amanecer, esperanza. En ese sentido, el camino del Inca, aquí está el camino de los seres incas. Hay que volver a ser Inca. Hay que volver a ser Huilca. Quiere decir sol, Huilca. Y hay que volver a ser Amauta. Amauta quiere decir aquel que quiere a su casa, a la vida, aquel que cuida la vida, Amauta. Entonces ese Kapajñán, ese Sarawi, ese Taqui, ese camino del Inca, que es una metáfora, es volver a ser un ser de luz, un ser sol, un ser cuidador de la vida. Y en última instancia, esto vinculado a nuestro territorio, que es el Collasuyo, de los collas de la medicina, quiere decir, es el sendero para ser un ser medicina, un ser que sana, un ser que cuida, pero no solamente sana al hombre, sino sana a la tierra, sana al agua, sana a las montañas, sana al cosmos y sana a los propios espíritus, a nuestros ajayos. Entonces, esa clase de camino es el cual nosotros tenemos ya consabidos y tenemos certeza y tenemos una conciencia real y hemos podido demostrarlo también en los procesos políticos que hemos vivido aquí en Bolivia. Cuando en el año 2019 sucede una ruptura política, un golpe de Estado que va contra los propios pueblos indígenas, contra el propio pueblo humilde, es que nosotros hemos podido reconstituirnos a través de nuestra espiritualidad. Hemos hecho ceremonias, por lo menos esto sí es algo que les voy a compartir de manera primigenia, porque no a muchos se los comento. Durante el periodo nefasto del golpe de Estado aquí en Bolivia, originado por la derecha y la oligarquía de nuestro país, nosotros como Consejo Nacional de Amautas hemos realizado ceremonias y ritos llamando a nuestros ancestros, por ejemplo, Tupac Katari, hemos llamado a Zaratehuilca, hemos llamado a nuestros incas, hemos llamado a todos nuestros grandes abuelos, guerreros y guerreras que han dado la vida en otros tiempos para que tengamos libertad, tengamos un proceso de equilibrio.
y hemos ido a las montañas y hemos ido a los lugares sagrados de nuestro territorio para que vuelva también la calma, la armonía, ¿no? También por ello nuestro vicepresidente, el hermano David Choquehuanca, tiene esa comprensión de que nuestras ritualidades, de nuestra espiritualidad, es parte fundamental de lo que fuese el Estado boliviano, ¿no? Nosotros como pueblos andinos, como pueblos originarios que vivimos en las ciudades, que vivimos en el campo, estamos conscientes de que este proceso que nosotros le llamamos Pachacuti, que es decir, un nuevo tiempo de orden, un nuevo tiempo de armonía y de equilibrio ha llegado. Y por eso, desde por lo menos el Collasuyo, desde Bolivia, se está mostrando un nuevo tiempo que se está visualizando también en el Perú, con un presidente, un maestro campesino, también en Chile, con la Asamblea Constituyente, donde se le ha declarado también a Chile como un Estado plurinacional, en el Ecuador. Estamos volviendo a reconstituir nuestro Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo venía desde Colombia, Ecuador, parte de Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, ¿no? Entonces estamos volviendo a reconstituirnos, se está volviendo a armar nuestro Tahuantinsuyo, desde el Ajayu del Collasuyo, que es Bolivia, para una respuesta más humana, una alternativa real frente a la crisis civilizatoria del mundo que nos está teniendo a todos con mucha tristeza. Muchísimas gracias, Jalaya Kipanaya, Gilatanaka, Culiacanaka, Tajpachani, Ma, Aruntawi, Ma, Jalaya, Gilatanaka, Culiacanaka. Jalaya. Jalaya. Perdón. Compañeras y compañeros, ¿alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta? ¿O quiere compartir algo con nosotros? Si gusta tomar la palabra. ¿No? Yo quisiera... Adelante. Maestra, buenas noches. Mire, mi nombre es Estela Hernández, estoy en Zamora, Michoacán. Solamente que estoy en un celular, no pude alzar la mano. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Gracias al maestro, me encantó. Es muchísimo conocimiento. Y sí quería hacerle, bueno, me gustó mucho su plática. Lo que usted nos comenta, que dice que en las leyendas no hay, en la cultura de usted, las leyendas son reales, no es fantasía. Entonces es como lo del pueblo de los 5 soles. Y me gustó mucho todo su conocimiento de usted y preguntarle también todos esos conocimientos ancestrales que tienen los antiguos abuelos, los abuelos ancestrales. También en su cosmovisión tienen a tener bueno, como los Hopi, por decirlo, que dice que llegaron los hermanos de las estrellas y fueron los que les ayudaron a la civilización, a hacerse una civilización. También en su cultura tienen ese planteamiento, en la cultura del Tahuantinsuyo, porque a veces, aquí, o lo que yo he aprendido es eso, que sí se ve como que es una leyenda y es imaginario, aunque hay muchísimos testimonios de pictograbados, de historia oral, de que sí llegaron los hermanos de las estrellas, pero a veces la historia lo hace ver como que es fantasía. Pero ustedes que tienen esa cosmovisión tan amplia, quería ver si también ustedes
sí lo manejan así o no se ve así. Y mil gracias, y es muchísimo conocimiento, y gracias por invitarme a sus conferencias. Gracias, maestra. Adelante, hermano. Muy bien. Voy a empezar por lo último. Sin entrar en el ámbito de lo que le llaman ufología o algunos conocimientos que les llaman no científico. Desde nuestra cultura, desde nuestros saberes, nosotros sabemos que somos seres de las estrellas. Es más, la quinoa nos ha sido dado por nuestros seres tutelares del cosmos, porque son estrellas. Nuestro mito nos dice que uno de nosotros, una aymara, subió en las alas de un cóndor hasta el infinito, detrás de una estrella, que era una mujer, y que ahí vivió mucho tiempo, pero después regresó, y como regalo, la mujer de las estrellas le ha dado la quinoa, y ha llegado en las alas del cóndor y nos ha enseñado la quinoa, que es nuestro alimento ancestral, que hasta hace unos 15 años atrás era aborrecido por el mundo actual, pero es un multialimento, ¿no? Es un alimento que contiene tantas propiedades que puedes vivir solamente comiendo quinoa y tal vez un poco de algunos mates, ¿no? En base a eso, nosotros no les comprendemos a los otros hermanos, a los seres también que vienen de otros mundos, como extraterrestres, digamos, ¿no? Sino es como parte de una familia. Porque sabemos nomás que las estrellas tienen vida y que dentro de la vida también hay vida que habita ahí. Como el planeta Tierra tiene vida, dentro del planeta Tierra hay vida, como los seres humanos, las plantas. Entonces nosotros no nos hacemos ningún problema con la comprensión de los seres de otras galaxias, porque comprendemos que nosotros comprendemos al Pacha, y el Pacha es una categoría tan trascendental. Pacha quiere decir la unificación de dos extremos, ¿no? De dos fuerzas creadoras, de lo que fuese la destrucción y la creación al mismo tiempo. Entonces, cuando comprendemos el cosmos como el Alah Pacha, ¿no? Nosotros sabemos que ahí también hay vida. Y que, bueno, nuestros mitos hablan de que va a haber un orden en el Pachacuti, Kuti quiere decir regresar, el retorno, ¿no? Por eso algunos profesionales o cientistas tratan de descalificar esta categoría de Pachacuti como diciendo, no, ellos quieren retornar a la vida de antes de la colonia, donde se vivía con taparrabos, y eso es mentira. El Pachacuti es tan actual que es una forma de orden de la vida, ¿no? Es un retorno. Nosotros estamos retornando. ¿A dónde? A nuestro origen. Pero nuestro horizonte, nuestro origen está atrás y adelante al mismo tiempo, ¿no? Por eso hay que romper la lógica de tiempo. El tiempo lineal, pasado, presente, futuro, nos hace confundir para comprender esto, lo que fuesen nuestros mitos, como fuesen nuestro Pachacuti. Porque nosotros vivimos un tiempo, los tres tiempos en uno. Porque ahora podemos invocar a nuestros ancestros y vienen en presencia, como lo han hecho en el 2019, para ayudarnos. Pero también podemos evocar al futuro, lo que fuese adelante, para que venga y nos enseñe para cómo tiene que ser el futuro. Tiene que haber vida ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos certeza histórica o mítica
de que la vida existe mucho más allá de nuestra Pachamama, ¿no? Por eso le llamamos también a nuestro sol, Wilcatata, Padre Sol, a nuestra Vía Láctea, que sería Hachahawira. ¿Alguien quiere más participar? Si quiere abrir su cámara y su micrófono. Mientras yo te quiero preguntar, hermanito, lo que dijo el hermano Tupac Katari, si no mal me recuerdo, que dijo que volveré y seré millones cuando lo descuartizan. Y muchos pensamos que es este momento. ¿Tú nos puedes ampliar, por favor? Claro que sí. Lo que ha dicho Tupac Katari es Nayaj Zapaki Hitwa, Huaranca Huaranca Nakao Jutapjani. Eso es en Aymara. ¿Qué quiere decir? Cuando lo agarran en la población de Peñas, aquí en el Collasuyo, en el altiplano boliviano, él dice, mirando al sol, le dice, ¿no? El día de hoy yo solito estoy muriendo, pero mañana volveré y seré millones de millones de millones. Y ese momento no lo creían. Y en Bolivia, antes de 1952, tampoco lo creían, lo que fuese el Estado boliviano, ¿no? El Estado republicano boliviano. Pero lo que sí es muy lindo es las profecías se cumplen. Y este tiempo de Pachacuti, cuando habla de millones, no habla solamente de millones de aymaras, sino habla de millones y millones de personas justas que están luchando en todos los territorios, en todos los lugares de la tierra, para que vuelva el orden, para que vuelva la tranquilidad, la armonía, para que vuelva el equilibrio. Esos son los millones de millones, ¿no? Por eso la categoría de Colla no se limita solamente al ámbito de los que fuéramos aymaras de este territorio, sino en todos los pueblos ancestrales, en diferentes continentes, existen los seres medicina, que son los curanderos, las parteras, los hierberos, ¿no? Esos son los que actualmente ya están llamados a ser los collas, los seres medicinas, los seres que sanan la actual situación en el mundo. Y respecto a las casas, lo que comentabas, hermanito, porque es época hoy de apapacharlas. Bueno, este periodo es, como es carnaval, nosotros en el mundo andino le llamamos anata. Anata quiere decir juego, jugar, es convivir a través del juego. Por eso siempre hay muchas fiestas ahorita, sigue habiendo hasta mañana, va a haber. Todavía mañana, hasta mañana se le llama chayar, es decir, festejarle, darle agüita, darle vinito, flores, a la casa, a los autos, a nuestros terrenitos, a las plantaciones, porque este es el momento de florecimiento de todos nuestros sembradíos en nuestros campos, ¿no? Es cuando florecen y después de esto ya viene la producción última, que sería extraer la papa, extraer la oca, que son nuestros tubérculos tradicionales. Entonces se le celebra a nuestra producción, a nuestras casas, porque es un momento de convivencia. Y como ellos tienen vida, como tienen espíritu, también tienen que comer, tienen que alegrarse. Y ahí se cumple nuestro ciclo vital, nuestro ciclo de convivencia comunitaria con nuestro pacha, con nuestras formas ancestrales de comprender la vida. ¿Y eso de qué fecha a qué fecha es? ¿O cómo la chaya, bueno, hay tiempos ahorita, fuera del calendario gregoriano, que serían los meses tradicionales, nosotros nos manejábamos por también pachas, es algo complicado. Hay una comprensión de pacha a nivel macro, que serían como dimensiones o como tiempos grandes,
como eras, ¿no? Y también hay una comprensión de Pacha como tiempo pequeño en el año. Entonces, dentro del año tenemos 4 Pachas, ¿no? Cada 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre cambia un Pacha, ¿no? Entonces, desde el 21 de diciembre, que sería, bueno, nosotros le llamamos el Kapaj Gaim, que sería el solsticio de verano aquí, y debe ser allá el solsticio de invierno, nosotros tenemos el tiempo del Illa Pacha, ¿no? Hasta el 21 de marzo nosotros tenemos esa temporalidad, del 21 de diciembre al 21 de marzo, el Illa Pacha. El Illa Pacha quiere decir el tiempo donde están las semillas, ¿no? El 21 de diciembre. Y cuando pasa el tiempo ya por enero y ya llegamos al 2 de febrero, ya las semillas han florecido. Entonces, momento de celebrar, y para ellos le llamamos anata, el momento de jugar con la vida, ¿no? De jugar con lo que está produciendo la vida. Entonces, el anata empieza más o menos desde el carnaval, es decir, entre el 1-2 de febrero, ¿no? Hasta más o menos el 28 de febrero. Pero por ese calendario gregoriano, y el carnaval sucedió más o menos finales de febrero, entonces nosotros lo vamos a festejar hasta mañana, que sería el 6 de marzo, como último día para chayar y festejar. Ese sería el periodo donde nosotros hacemos nuestra chaya. En estos términos, ¿no? De la huachta o la huilancha, estamos haciendo referencia ya a ceremonias, lo que podríamos llamar ceremonias de poder, ceremonias de fuerza en nuestro mundo andino. Antes de entrar a decir si eso no es, hay que tener cuidado con la comprensión de lo que fuese la huachta y la huilancha. Porque hay una, ¿cómo sería esto? Hay una especie de prejuicio colonial que nos han impuesto cuando hacíamos nuestros rituales ancestrales. La huachta, en Aymara, muy sencillo, se la comprende como aquel que te da, ¿no? Aquel que hasta se podría decir aquel que te puede regalar algo, pero principalmente aquel que te da, huachtar, ¿no? Es aquel que te invita, ¿no? Huachtita quiere decir invítame, quiere decir dame, ¿no? Entre personas, ¿no? Esa es la palabra habitual que se maneja entre nosotros. Entonces, huachta, cuando elevamos este término al ámbito espiritual, al ámbito ritual, al ámbito sagrado de nuestros pensamientos, de nuestra espiritualidad, hacemos ya referencia a la relación con nuestros achachilas, con nuestros seres tutelares, ¿no? Huachta, actualmente en ese ámbito de la espiritualidad, de nuestros ritos, se le llama al ritual mismo, en el cual se le invita. No me gusta la palabra de ofrendar. Muchos utilizan nuestros amautas también actualmente la palabra de ofrenda. No es ofrenda, sino es invitar. Porque vos no le ofrendas a tu madre la cena, ¿no? Vos no le ofrendas a tu amigo o a tu hermano un té o un pan. No le ofrendas, le invitas o convives con él o le das un almuerzo o una. Entonces, en esa misma relación, huachtar en el ámbito de la ritualidad ancestral andina, ¿no? Quiere decir invitar, dar a nuestros seres tutelares nuestra producción, nuestro cariño. Entonces, ahí podríamos decir que huachtar sí es propio de nuestro mundo andino, pero bajo esa comprensión ritual, espiritual, ¿no? Ahora, cuando dicen, también se le utiliza la palabra huachtar, cuando hay otra clase de ritualidades,
que son coloniales. Por ejemplo, cuando hay el uso de la sangre, ¿no? O de seres vivos, que también los hay con estos, yo les llamaría brujos que han llegado de otras tierras y que han dado también este conocimiento, ¿no? Ahí llegamos al ámbito de la huilancha. ¿Qué es la huilancha? Ahí tenemos que tener mucho cuidado para no confundir nuestros principios vitales, como fuera que todo tiene vida y todo, al cual todos tenemos respeto, con la actual idea de huilancha. Huilancha quiere decir sangre, a quien que le damos sangre a alguien. Huila en aymara es sangre, ¿no? Entonces, la huilancha generalmente se la asocia con rituales de sangre. Pero estos rituales de sangre hay que comprenderlos desde dónde vienen. Desde el mundo colonial se puede comprender que fuesen sacrificios humanos, sacrificios de animales, bajo una cosmovisión colonial o una visión de la vida colonial, porque era habitual el sacrificio con los conquistadores. Pero cuando nosotros decimos huilancha desde un sentido ancestral, la sangre no solamente es no es el elemento principal de un ritual, sino que si bien se utilizan algunos animales sagrados, como es principalmente, y es el único que debería usarse, es la llama, porque es un animal que cuida la tierra, no degrada la tierra, no destruye las plantas cuando come, además que es un animal muy amigable, muy tranquilo, ¿no? Por esas mismas cualidades se utilizaba también en algunos rituales grandes, anuales, la posibilidad de dar un sacrificio de sangre con la llama. Pero la sangre no es comprendida como ofrenda, sino más allá de la sangre es comprendida a la llama. Porque la llama es un ser que va a poder llevar en ese camino, en ese sarao, en ese taqui, nuestras intenciones, ¿no? Nuestras intencionalidades, nuestras peticiones, nuestras oraciones, o tal vez disculpas con nuestros seres, nuestros antepasados. Entonces necesitamos un ser sagrado que nos ayude a llevar. Entonces, la huilancha, comprendida desde un ámbito colonial, puede ser el uso de la sangre como sacrificio, cosa que eso también hay que explicarlo para que esa negatividad tiene que ser comprendida fuera del ámbito andino. Y también hay una categoría de la huilancha, pero comprendida desde nuestra espiritualidad, desde el respeto y lo sagrado de la vida. Muchas gracias.